BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. La UDI dejó de ser el partido más grande de Chile. Es un partido importante, pero dejó de ser el más grande de Chile. Y está en un proceso curioso de lo tengo que leer porque me cuesta decirlo, despinochetización. Sí, claro, el verbo no existe, despinochetizar no existe, no. Pero hay que usarlo de todas maneras. Está con nosotros y no le gusta que le digan así, el jefe de la disidencia de la UDI, el diputado Jaime Belolio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Sí, yo sé que no gusta decir disidencia, sino que hay un proyecto, otro proyecto, etcétera, pero, a ver. Lo que pasa es que para que haya disidencia tiene que haber un oficialismo, digamos. Y lo hay, pues. Yo creo que no lo hay. Ah, no, pero todos los que miramos de afuera como que lo hay. No, yo creo que hay una directiva encabezada por una presidenta. Que es mayoritaria, ganó las elecciones por paliza. Ganó las elecciones bien ganadas, Sí. Y nosotros lo reconocimos así, pero que se ha ido quedando cada vez más sola, digamos, en ese liderazgo. A ver, ya que estamos hablando de Jacqueline Van Rysselberghe, alias, como le dicen ustedes, la Coca, resulta que ahora dice que van a cambiar la declaración de principio del partido, ¿eh? Y ya las referencias a Pinochet y su gobierno, a la dictadura militar, ya no va a existir. No entiendo por qué, o sea, ¿qué pasó en la UDI que se está despinochetizando? ¿Qué pasó? Porque resulta que había dicho ella que no, que había que dejarlo todo tal cual. ¿Qué les pasó? Mira, yo creo que aquí hubo claramente por parte de ella y otros dirigentes hubo un cambio de opinión, porque nosotros dijimos exactamente esto mismo y me acuerdo que una vez lo conversamos nosotros hace más como un año y medio atrás, cuando competimos internamente en la UDI, y nosotros decimos, mira, existe la declaración de principios de la UDI, que fue hecha el año 83, luego hecha de nuevo el 88, pero que obviamente en el año 2018 ya no tiene sentido tener las mismas expresiones que allá aparecen, ni las mismas lógicas, porque obviamente habían cambiado. Entre ellas, hablar del 11 de septiembre de 73, entre ellas hablar de la Unión Soviética, o sea, de cosas que hoy día obviamente ya no están. ¿Y qué pasó? Porque mira, leo... Cambiaron de opinión. A mí me trataron de traidor por decir esto mismo. Leo textual a Jacqueline Van Rysselberghe, para que les quede claro. Lo dijo hace poco, no es que lo haya dicho hace mucho tiempo. Quiero decirlo con toda claridad. La UDI no necesita cambiar sus principios, porque los principios que la inspiran están plenamente vigentes y porque esos principios son trascendentes a la coyuntura política. Las alusiones al régimen militar son alusiones a un momento histórico fundamental en la historia de Chile. Y yo soy respetuosa de toda la gente de la UDI que trabajó para construir el país que tenemos hoy, para recuperar la democracia, y por lo tanto todo sigue igual. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que eso no puede ser una materia de principio, sería absurdo. Pero ella decía que sí. No, ella decía que sí antes y cambió de opinión. ¿Han conversado ustedes acerca de este cambio de opinión? No hemos conversado al respecto. Pero es algo fundamental. Yo considero que es un triunfo de lo que nosotros queríamos. Varias de las cosas que nosotros decíamos hace 2 años atrás, de las cuales nos hicieron campaña del terror, entre otras, mira, por ejemplo, decir que nuestro adversario en términos ideológicos era el Frente Amplio y ya no la nueva mayoría porque estaba a puertas de determinarse. Por supuesto que ellos plantearon que eso no era así, que yo estaba completamente equivocado y que estaba levantando el Frente Amplio. Después de que sacaron 20 diputados, obviamente la razón la teníamos quienes sosteníamos esa tesis. Lo segundo era decir, no es que había que cambiar los principios fundamentales de la UDI, es decir, la defensa de la dignidad humana, de la libertad, con ese límite en la dignidad y una sociedad grande que contribuye al bien común. Esos principios siguen estando allá o son parte de la esencia. Lo que sí había que cambiar eran estas relaciones que eran un prólogo y que salían como dentro de los puntos, que no son de principio, sino que, como bien dice ella, ¿qué pasó? Tenía de contexto. Porque resulta que yo veo que están en este cambio los más conservadores, las personas que no querían cambiar nada. Carlos Villarroel, el abogado, Jovino Novoa, Julio Dittmar, Ena von Baer, el director de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemá, ellos no querían, ellos estaban con Jacqueline Van Rysselberghe. Están todos ahora cambiando este asunto. Bueno, no todos ellos estaban con Jacqueline, pero bueno, casi todos, ¿no? Sí, pero ¿quién no estaba aquí? No, Julio, de hecho, estaba en la lista con nosotros. Julio estaba con usted, ya. Pero los otros estaban. Pero el punto es que yo creo que no hay nada más fuerte que el sentido común. Entonces se empezaron a dar cuenta de algo que ya era evidente. Tú decías, la UDI hoy día ya no es el partido más grande en la bancada. Yo creo que más relevante que ser en número es cuál es la influencia que tienen los partidos en marcar ideas. Y la UDI había ido perdiendo esa influencia
durante un buen rato, entre otras porque tenía este como conflicto de identidad. Entonces eso es lo que te lleva a elegir a menos, eso es lo que te lleva a ser menos influyente, porque no tienes una buena idea que proponerle a la ciudadanía. ¿Es el sentido común o es el cálculo? Mira, yo tengo las Porque dos el cosas. sentido común es cuando uno entiende los argumentos del adversario, Sí. uno se convence, o simplemente el cálculo político. Hay elecciones internas en la UDI, ¿no? Hay elecciones internas. Entonces, ¿no será eso? Pero son las dos cosas. O sea, yo creo que es por la fuerza del sentido común, por la fuerza de que es una idea que obviamente nos encontraron razón. O sea, si uno habla de quiénes son los jóvenes que están entrando a la política y a dónde entran, lamentablemente no es a la UDI. Están entrando pocos a la política, en general. Pero de los que entran, no ven a la UDI como la veían antes, como un lugar donde podían desarrollar su talento. Jaime, mira, en las universidades, un joven que sea del PPD, No, ya no existe. o que sea de la UDI, no Son- existe. son muy, muy escasos. Hay unos son, poquititos, son pero- unos marcianos, son unos marcianos, una rara avis que andan por ahí, pero no están entrando a la UDI. No. Pero, ¿sabes dónde entra la gente de derecha? A Evópolis. Exactamente. O sea, hoy día hay más gente de Evópolis, jóvenes, que de la UDI. No, sin lugar a dudas. Y los partidos empiezan a decaer, por supuesto, en su futuro cuando no tienen renovación. Y renovación no solamente tener personas con que el número del RUT sea más alto, sino que es la apertura hacia el futuro. Y la UDI hoy día le está costando mucho poder atraer talento, poder atraer personas jóvenes, a más de esos dirigentes sociales que teníamos en muchas poblaciones. Entonces, lo que hay que recuperar en la UDI es ese espíritu popular. Ahí es donde tiene realmente ese valor que ¿La se UDI fue... popular? Por supuesto que sí. No, pero eso, se eso fue, está hace tiempo perdido. se fue difuminando. Entonces, ese es el punto. Esa era la identidad realmente distinta que tenía la UDI con respecto a los otros partidos de derecha. A ver, y Jaime, que hemos ido perdiendo. leo de nuevo, porque Jacqueline Van Rysselberghe... Entonces, perdón, pero tú decías, ¿puede ser cálculo? Yo creo que de Sí. todas maneras también hay es que cálculo mira, es que para la elecciones. quiero leer textual, porque ella explicó esto y dijo, para la UDI y el país Pinochet es importante. Para la UDI Pinochet es importante, dice. El gobierno militar, dice gobierno militar, llegó al poder producto de la ineptitud del gobierno de la izquierda de la UP, le cambió el destino de Chile y le permitió quedar a las puertas del desarrollo. Pero también es cierto que en el gobierno militar pasaron cosas que no debieron haber pasado. Entonces, ahí está la explicación. Esta es la explicación que da ella por el cambio. Pasaron cosas que no debieron haber pasado. ¿A qué se refiere con estas cosas? Yo me quedo mucho más con la reflexión más profunda que hizo Pablo Longueira en su momento. ¿Pero qué dice ella? Cosas. Pero si las cosas son asesinatos, desapariciones, tortura, robo, esas son las cosas. Cosas. Sí. ¿Es solo táctica? ¿Es en verdad? ¿Lo sienten? ¿Es cierto? ¿O es táctica nomás? Porque yo leo acá y me parece táctica. Yo no conozco exactamente cuáles son las intenciones de ellas al hacerlo, por eso te decía que yo creo que la primera hipótesis es por una cuestión de sentido común y es que en el fondo nosotros ganamos en esa posición. Y la segunda es que también hay una cuestión de cálculo que vienen las elecciones, entonces que esto supuestamente le permitiría mostrarse como que hay una apertura. Ojalá sea verdad, entonces ojalá que el cambio en la declaración de principios sea de verdad, Jaime, de vista hacia el futuro. ¿Pero esto lo hace porque podría perder las elecciones? O sea, sin lugar a duda hoy día tiene mucho menos apoyo del que había antes. Y ha sido no solo por temas de forma, sino que a veces, como diría McLuhan, la forma es el fondo también. Es un estilo de hacer política que ha sido súper criticado. Y una de las razones por las cuales yo decidí no competir al interior de la UDI es porque me daba cuenta que si era un encuentro o una disputa entre ella y yo, no había sentido. Y cualquier cosa que hubiese terminado después de ese encuentro habría sido malo para la UDI, en el sentido de que habrían habido muchos dañados. Entonces dije, bueno, nunca se trató de mí lo anterior, sino que era un proyecto político que a mí me tocó poder encabezar. Entonces hoy día le toca a otros que además puedan facilitar la idea de poder ganar. Si voy yo, ¿es malo para la UDI? No entiendo. No. Si voy yo y llegar a ganar, habría demasiado herido en el camino. Ese es el punto. O sea, ¿se personalizó? Yo creo que se personalizó ¿Ah, sí? muchísimo. Sí. Entre ustedes no hay un cortocircuito ahí, ¿no? O sea, desde el día siguiente de la elección, en donde nosotros ofrecimos nuestra idea, de ahí en adelante, nunca más nos llamaron, digamos. ¿Pero ustedes no hablan, no conversan? No, muy poco. Nada. No. Muy poco. Es raro entender una UDI así, un partido así. Bueno, efectivamente es raro y nosotros tenemos la disposición permanente, y digo nosotros porque no soy solamente yo, sino que son muchas personas que pensamos así, que tenemos ideas, que queremos contribuir a recuperar ese carácter popular de la UDI, a ¿La UDI está volver en a trabajar. decadencia? Bueno, lo dije yo hace un tiempo atrás, y yo creo que sí, está en una decadencia que tiene consecuencias electorales, pero la principal decadencia era esta lógica de qué es lo que representa hoy día la UDI, qué es lo que quiere entregarle al país, no lo que ya le entregó, sino lo que quiere entregar de aquí hacia adelante. Entonces, si vamos a cambiar la declaración de principio y sale el 11 de septiembre y su alusión, que me parece bien que salga, lo único que tiene espacio es a condenar de manera muy clarita toda violación a los derechos humanos, las que ocurrieron en Chile y las que ocurrieron en el mundo. ¿Desde cuándo que la UDI
se puso democrática? Porque esto tiene que ver en realidad con la democracia. La democracia no hay una violación a los derechos humanos como cosa institucional, etcétera. Podrá haber un caso, pero no es institucional. Por supuesto, no es sistemática. ¿Desde cuándo se puso democrática la UDI? Porque o sea, perdón, Jacqueline Van Rysselberghe se puso democrática, Jovino Novoa se puso democrático, el abogado Villarroel se puso democrático de un día para otro. No, yo creo que ellos son democráticos. Lo que pasa es que la UDI... No, alguien que apoya una dictadura no es demócrata, ¿no? Está bien. Yo no apoyo ninguna dictadura. Para mí no hay colores en las dictaduras. Las dictaduras todo lo que hacen es reprimir parte de la libertad de las personas y por tanto ya simplemente allí ya no hay el principio base de la UDI, que es la dignidad humana. O sea, las dictaduras lo que hacen es oprimir la dignidad humana. Sea cual sea, si a veces habían amigos tuyos o no, o si la consecuencia de esas dictaduras es que después pueden haber habido aspectos positivos. Pero yo creo que hay que separar las cosas. Jaime, el principio no era tan base, porque estaba en la declaración de principio, estaba en el corazón de la UDI, el asunto de los militares, de Pinochet, etcétera. A mí me pasa que adentro de la UDI obviamente van a haber distintas visiones con respecto al 11 de septiembre, que es un hecho histórico, con respecto a lo que hizo Allende, el quebrantamiento de la institucionalidad, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron antes de 73, pero lo que no puede haber espacio en la UDI en ningún caso, a mi entender, y en un partido democrático hoy día, es que haya algún tipo de justificación a las violaciones de derechos humanos. Jaime, ¿hay espacio en la UDI para el diputado Ignacio Urrutia que trata a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos como terroristas? A mí me parece que esas expresiones no tienen espacio. ¿Qué harías tú con ese diputado? Bueno, yo se lo he comentado. A mí me parece, y obviamente cuando las dijo yo salí al tiro a decir que no me representaban lo más mínimo. ¿Pero qué harías tú con él? Pasa que él tiene que entender que esto no se trata de como aleonar a los propios, sino que hay cierto momento donde la libertad de expresión tiene un límite, y es cuando uno ya avancilla la dignidad del otro. Entonces, volver a victimizar, volver a dañar a aquellos que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos es algo que simplemente, a mi entender, no se puede hacer. Jaime, y con ese estándar es el que, si uno tiene esa claridad en materia de derechos humanos, es el que entonces después sí puede apuntar a quienes hoy día están promoviendo, aplaudiendo y minimizando las violaciones de derechos humanos, que es el PC, que son algunos del PS, que son algunos del Frente Amplio. Entonces, es al revés. Nosotros tenemos aquí, yo creo que hemos avanzado como sociedad en defender la dignidad humana. Por ejemplo, cuando aparece este caso de tortura en la cárcel, la mayor parte de los chilenos, creo, y también del gobierno de manera inmediata y de la política, dice eso es completamente inaceptable. Más allá de que ellos hayan hecho un hecho completamente deleznable, que asesinar a una persona en la calle, eso no justifica que haya una tortura. Naturalmente. Entonces, ese es un estándar que yo espero que con este cambie. diputado, ¿tú lo invitarías a abandonar la UDI, por ejemplo? Bueno, entiendo que él ha dicho que si sale esta alusión al 11 de septiembre, él se iría. ¿Pero tú lo invitarías a abandonar la UDI? No, yo no soy quien para echar a nadie de la UDI. Lo dejas ahí. Oye, vamos a hacer un alto. Mira, te propongo lo siguiente para que piensen mientras hacemos el alto. La UDI pide al gobierno no correr el cerco hacia la izquierda, lo dijo la UDI. ¿Te parece? Piñera dijo, el problema de Chile Vamos que quiere cuoteos políticos, involucrar a UDI. Volvemos en un instante. Quedaron algunas preguntas pendientes. Vamos. A ver, Sebastián Piñera dice, el problema de Chile Vamos es el cuoteo político. Me están molestando mucho, no nos dejan gobernar. Algunos dijo quieren cambiar el rumbo del gobierno, dijo Sebastián Piñera. Y se refería a Chile Vamos. Sí. A ver, yo primero creo que Chile Vamos fue una muy buena noticia para Chile y también para la centroderecha. Porque antes de ser una cuestión puramente electoral como era antes, se fijó como un marco de ideas. Y dentro de ese marco de ideas es que hoy día estamos en el gobierno. O sea, tan exitosa fue que estamos en el gobierno encabezada por Sebastián Piñera. Yo creo que los chilenos nos dieron una segunda oportunidad. Después de Sebastián Piñera 1, digamos así, nos dieron una segunda oportunidad. Y si no le cumplimos a los chilenos, entonces hay una alta probabilidad de que quien venga sea más bien del Frente Amplio. Y yo no quiero que eso pase para Chile. ¿Qué significa entonces en estos 4 años? ¿Cuál es nuestro desafío? No solamente no pelearnos internamente, a mí me parece además que es un poquito rasca que la pelea sea por cupos en el gobierno. A ver, pero ¿le encuentras razón a Sebastián Piñera?
O sea, que hay un problema de cuoteo político no, y hay, por eso obviamente no lo se hay. ponen de acuerdo y que ese es un problema, un flanco. Obviamente lo hay porque han aparecido en los medios, entonces es un problema que se ha visto, se ha asomado y a mí me parece que es penca que se asome. ¿Por qué te lo digo así? Porque yo no me metí a la política por los cargos de uno y otro. Es legítimo que obviamente cuando uno asume una coalición hayan distintas personas en el gobierno, obvio, pero uno no puede ver como coalición que el Estado es un botín de guerra para que quien lo gane ponga a los propios. Eso significa que Chile Vamos, esta buena noticia, no ha aprendido. Siguen habiendo algunas prácticas o unas malas prácticas de la política del pasado que yo creo que tenemos que erradicar y que además nosotros criticamos en campaña. Entonces a mí no me gusta que la noticia sea que se pelean en Chile Vamos, en vez, si la pelea fuera por una cuestión ideológica, es decir, porque uno quiere ir más allá o más acá o que tengamos este énfasis o este sabor, legítimo, bien. Pero si es por cargo me parece que, bueno, que aquí hay un asunto ideológico. El líder de la UDI dice, están corriendo el cerco hacia la izquierda en el gobierno. Yo no creo que sea así. Yo no estás veo de acuerdo con eso, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no veo que porque uno tome el tema de identidad de género o el tema de adopción homoparental significa que está corriendo el eje a la izquierda. O sea, suponer que los temas mal llamados valóricos, porque yo creo que también es valórico hablar de los campamentos, de la pobreza, de las condiciones de habitabilidad, pero hablar de los temas valóricos, y que es un tema como de izquierda, no es cierto. Es verdad que la izquierda, como no tenía ninguna causa propia, comenzó a agarrar distintas causas y trató de pegarlas. Y entonces parte de ellas eran estas mal llamadas valóricas. Pero eso no implica que en la derecha haya distintas opiniones con respecto, por ejemplo, a la diversidad o a la identidad de género, y somos muchos, creo, los que estamos apoyando además a la posición del gobierno en esta materia. Entonces no creo que se esté yendo a la izquierda. Lo que sí le falta al gobierno es decir más claramente cuál es su propia impronta. Algunos le decían relato, otros, pero no se trata del discurso, se trata de la razón o el mandato por el cual los chilenos confiaron en Sebastián Piñera y Chile Vamos en esta segunda vez. Y yo creo que es para hacerse cargo de algo que minimizó y miró en menos el gobierno anterior, que dijo básicamente lo siguiente, dijo, mire, los últimos 30 años eran el mal camino, borrón y cuenta nueva, partamos desde cero con esta reforma gigantesca y pegándole un palo a la clase media. Y la clase media fue la que le dio el mandato a Sebastián Piñera, que le dice, mire, yo tengo temor que cuando salgo de la casa me puedan robar en mi casa o robar mi negocio y no tengo cómo volver a hacerlo. Si me enfermo yo o alguien de mi familia, entonces se puede ir todo abajo. O en materia de educación, que realmente me ofrezca las oportunidades de futuro. Jaime, ahí es donde tenemos que ordenar concentrar. la casa, porque eso es lo que está diciendo Chile Vamos, Sí, Sebastián Piñera. yo creo que hay que hacerlo. Ya, pero es suficiente. Pero no es suficiente. No es suficiente ¿Y qué tendría que hacer el gobierno? porque no te da una impronta. Tú tienes que ordenar la casa, hay que pagar las cuentas por pagar que nos dejaron y los cheques eran sin fondo. Todo eso es cierto. Pero ahora en adelante, pasados los 100 días, tiene que haber una línea muy clara en el sentido de, mire, este es un gobierno cuyo sello tiene que ser el social y entonces esto se baja en materia de pensión, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de transporte. No se ve mucho de eso. Todavía no se ve. Se ve poquitito. Se ve y poco tuvieron todavía. tiempo, ¿eh? 17 de diciembre fue la segunda vuelta. O sea, Mira, tuvieron tiempo para... ¿Por qué hay tantos problemas en la instalación? ha sido difícil la instalación. ¿Qué les pasa? No hay gente, no la encuentran, le dicen que no. Hay mucha gente, quedaron muchos apernados del gobierno pasado, que no son funcionarios públicos, que es la inmensa mayor parte. Ni siquiera nombran todos los embajadores. Sí, pero déjame hacer una diferencia, porque hay funcionarios públicos que hacen su pega bien hecha, pero hay otros que lamentablemente aprovecharon las circunstancias del gobierno pasado y en los últimos 60 días, 90 días, se quedaron en su cargo y hoy día lo que hacen es trabar cosas que este gobierno quiere hacer. Y eso es muy lamentable. ¿El gobierno debería haber echado, por ejemplo, al director del Servicio de Impuestos Internos, Barraza? Yo creo que con el Servicio de Impuestos Internos hay que tener cuidado. Sí, ¿qué cuidado? Hay que tener el cuidado de que sea, ojalá, lo menos politizado posible. No, pero después de todo lo que hicieron, la Contraloría acaba de decir que un instructivo interno era ilegal, por ejemplo, en materia de financiamiento de la política, donde acortaron administrativamente los plazos de prescripción. Es gravísimo. Y también pasó en el Servicio de Impuestos Internos, que cambió el criterio que tenía. Exactamente. Puso querellas y luego lo volvió a cambiar cuando le tocaban a los que están al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que te digo? En el Servicio de Impuestos Internos hay que tener cuidado en que sea una institucionalidad que realmente cuidemos. O sea, hay que dejarlo sacarlo a este señor Barraza. Yo creo que él ha actuado bien en el último tiempo. ¿Y antes? Pero es que antes ya hubo cambio. Y dadas las presiones políticas que hubo, tuvo que salir un director de Servicio de Impuestos Internos. Sí me gustaría, y probablemente va a necesitar una nueva modernización del Servicio de Impuestos Internos, una clarificación de cuáles son todas sus atribuciones, para que no pase nunca más que por presiones políticas se haga una querella o no se haga una querella. Hago preguntas rápidas, porque se nos va el tiempo. Cito a un colega, Javier Macaya, el jefe de la bancada de ustedes, dice,
Para Chile Vamos se hace estrictamente necesario revisar la forma y modo en que se utilizaron los recursos públicos por parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Los motivos por los cuales la propia Dirección de Presupuestos los califica insuficientes, ya que es evidente que con esta calificación no lograron los objetivos buscados, etcétera, y que hubo un despilfarro fiscal. Hay que determinar las responsabilidades. Se informó una comisión investigadora por parte de este señor. Así es. Todavía no se conforma. La comisión de investigadores está votada, es decir, se aprobó. Pero no funciona. Y no se ha conformado. Nosotros hicimos el reclamo a la Cámara de Diputados porque las bancadas del PS y otras de la nueva mayoría no han mandado su nómina. Ya, Entonces, pero... no es aceptable que no se conforme después de todo el tiempo que ha pasado. ¿Qué van a hacer? Bueno, entiendo que la próxima semana, cuando volvamos a la Yo entiendo que tampoco, esta semana distrital, digamos, la tampoco próxima es legislativa. Hubo mucho impulso porque unos querían incluso investigar los programas del Sebastián Piñera 1. Bueno, que lo hagan. Y ahí hubo varios parlamentarios de la derecha que se echaron para atrás. No, yo no tendría ningún problema, que lo hagan. Que se investigue todo, pero en este caso hay cuestiones muy claritas. La DIPRES ya ha dicho que hay despilfarro y sabemos que lo hay. Entonces, ¿Bajar el número de diputados? De todas maneras, ¿Sí? Yo creo que no se justificaba tener 155. ¿Bajarse el sueldo? También, discutámoslo. Ahora, lo que sí, a mí me parece que no tienen que ser los diputados los que se fijen su sueldo. O sea, sí tiene que ser un ente externo que regule los sueldos en equivalencia entre los poderes del Estado. Ya, pero ustedes tienen que legislarlo, porque si no, ¿cómo? Está bien. Son ustedes... Creemos nosotros esa instancia que sea la que fije los sueldos de las altas autoridades del país. Y yo encantado, no tengo ningún problema. Yo no me metí al Congreso para ganar plata. Los senadores no quieren dar a conocer los informes pagados por todos los chilenos, los informes de sus asesores, incluso tarjando las cosas que podrían ser complejas que los conozca todo el mundo. Dicen que no nomás. No, esos informes tienen que estar en Internet. Un proyecto de ley promovido por ustedes, ¿están dispuestos a presentarlo para que obligar a los senadores a que lo hagan? O sea, es que yo creo que la obligación existe. No, pero dicen que no nomás. Y entonces es un cambio más bien casi como de reglamento, pero va a venir una segunda, a 10 años, o a 15 años, perdón, de la creación del Consejo para la Transparencia y la Ley de Transparencia, y nosotros tenemos que avanzar en más cosas. Y una de las cosas es esta. O sea, a mí me parece que esos informes, luego de revisados, tienen que estar en la página web. Pero los senadores no dicen que no. ¿Qué hacen con los senadores? Bueno, a mí me parece que es una ¿Están dispuestos a presentar un proyecto de ley para obligarlos o no? Bueno, yo espero que venga, como te decía, en esta línea como de 2.0, transparencia y probidad. De todas maneras tiene que venir. Las comisiones del Senado han funcionado un promedio de 4,3 horas. No semanales, mensuales. No están trabajando. ¿Qué se hace? Hay comisiones que han trabajado harto. A mí me toca estar en una que es la mixta de identidad de género. Sí, pero hay otras que no han trabajado nada. Y hay otras que han tenido menos pega. Y lo que yo sí espero es que si ellos han tenido menos pega porque culpan, comillas, a una sequía legislativa, bueno, entonces que ellos mismos saquen otros proyectos que estaban detenidos. El Senado en general se demora muchísimo más que la Cámara de Diputados. ¿Por qué trabajan tan poco los senadores? ¿Qué les pasa? No, yo no quiero generalizar. No, pero aquí hay una cifra clarita. No, 4,3 horas hay algunas comisiones, lo conocen, la Comisión de Constitución, Educación, pero Hacienda. Pero este es un promedio, que no están trabajando. Y hay otras que no están trabajando como sí lo hacemos en la Cámara de Diputados. ¿Qué les pasa? Desconozco completamente. Entonces lo que te quería decir es que si es que ellos encuentran que no hay pega legislativa, bueno, entonces que ellos se metan en otras pegas legislativas. Estoy seguro que las hay. Y que puedan tener gente en sus propias comisiones para escucharlos también. Que es una pega relevante y que requiere mucho tiempo y que nosotros hacemos en las comisiones de la Cámara de Diputados. Yo estoy en la Comisión de Salud y Educación. Y ambas tienen al menos lunes, los martes y a veces otras más. Entonces nosotros trabajamos muchas horas. Y yo sé que la pega legislativa es poco visible, es poco noticiosa. Pero un buen diputado y un buen senador tiene no solamente que ser bueno en su territorio, sino que también en la pega legislativa. No, sí, fue noticioso. Cuando se supo que trabajaban un promedio de 4,3 horas, fue noticia. Incluso estaban enojados, diciendo que contaron mal, que hay algunas que funcionan no como comisión, todas unas explicaciones raras. Pero ahí está. Y el informe lo sacó el mismo Senado. Lo que pasa es que no les gustó el informe que ellos mismos sacaron. No, obviamente tiene que haber... Ahora, yo no soy partidario de que todas las cosas que tengan que pasar en Chile sean leyes. Yo creo que hay muchas cosas que también son una impronta distinta que tiene que hacer el gobierno, que tiene que ejecutar diferente, que tiene que priorizar distinto. Pero eso no implica que no tengan que hacer la pega en las comisiones. ¿Se espera un cambio de subsecretario? ¿Saben algo? No, yo la verdad es que no sé, lo he escuchado a través de los medios. Sí me parece que a 100 días, si es que la relación entre el ministro o la ministra y el subsecretario no es buena, bueno, puede ser súper injusto para el subsecretario. Pero ahí el que manda obviamente es el ministro y uno requiere que esté súper bien aceitada esa máquina para que funcionemos bien lo que queda del año. Si gana de nuevo Jacqueline Van Rysselberghe, ¿sigue en la UDI? Es algo que vamos a conversar con el resto. Sí, por supuesto que sí. Es algo que vamos a conversar colectivamente. Nosotros tomamos la decisión en enero de que queríamos competir y vamos a seguir. ¿Podrían irse entonces? Podría ocurrir. Vamos a conversarlo cuando eso suceda. ¿Evópoli? No, yo no soy de los que se saca una camiseta y se pone al tiro otra. A mí me parece que
son las causas las que me motivan y que sea una cuestión colectiva. Así que esa sería de todas maneras una determinación con más personas. Gracias, buenas noches. Gracias. Y a ustedes, gracias, buenas noches, gracias por seguirnos. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.